estos ejemplos, estos símbolos del poder funcionan porque emiten miedo, y emiten miedo en la medida en que le puede tocar a cualquiera. Es un asunto del azar. Este cerro El Empalado es el pulmón de Cagua, con tantas industrias. Mira, hijo, este cerro nos purifica el aire. Ese nombre, papá, es como malo. Ay, hijo, a ti sí te gusta preguntar cosas. Bueno, vamos a seguir subiendo, a ver si el cerro te lo cuenta él solito. El problema, hijo, es que ustedes los modernos ven el mundo con el vacío de la modernidad. Pero yo te voy a enseñar como me enseñó mi abuelo, a reconocer el corazón apaleado de ciudad. Calvario, Calvario, Meregoto muere en el Calvario. No llores, hijo. Meregoto juega eternamente en el empalado y sobre el dolor de nuestros antepasados, primero en Casupito y posteriormente en este valle se erigió nuestra ciudad. Y poco a poco nos hicieron olvidar el dolor a punta de ciudad y construcción. Aquí no todo era como lo es ahora. Poco a poco, hijo, el cemento y el concreto se apoderó de todo y se nos fue hasta el conuco.
La gente bonita y luchadora buscando aceleradamente adaptarse a un pueblo constantemente cambiante. Se implantaron las fábricas y más nadie quiso sembrar. Hasta el río Aragua nos lo secaron. Y si te quiero una copa, mira, yo soy un paisano y me encuentro aquí en Cagua del Pueblo, un veterano. Las mujeres y de Cagua y tienen ahí la alegría y me ven a cada rato y me ven a cada rato, me molestan cada día y me dicen, oye negro, deja la melancolía. Nunca la puedo olvidar. Siempre será mi alegría. Si me gusta una morena, si me gusta una catira y si me gusta una negra y que venga como venga, yo la acepto como sea y yo le puedo decir. Y la vida que es muy bella y para cantar le digo gracias por venir aquí a visitar. Pero yo sé de alguien que sabe bastante. La puritica verdad. Le dicen cronista. Vamos para allá. Un pueblo histórico. Un pueblo que ha avanzado en sus años que tiene. El 29 de noviembre cumplió la Villa del Caracol 394 años de fundado. Este es un pueblo que tiene muchas fortalezas, pero también ha tenido muchas debilidades. En su fortaleza podemos contar con la Casa de Alto, el Torreón, llamado el Molino de Cereales, el Trapiche de la Hacienda Sabana Larga. Y estos son patrimonios históricos que este pueblo ha tenido en su larga trayectoria. Este pueblo no se fundó donde estamos. Este es un pueblo que en el transcurrir de los tiempos, su primera gestación la tuvo allá en Casupito, una hacienda casupiteña. Allí fue su primer asentamiento. Pero no logró cuajar el pueblo porque las aguas escaseaban y entonces los indios, el conquistador español, tuvo que trasladarlo hacia las sabanas del Empalao, que es lo que hoy ocupa prácticamente este pueblo. Pero su génesis fue allá, pero allá no logró cristalizar. En el 29 de noviembre de 1620, a los 6 años se traslada el poblado, quedando la hacienda de Casupito como un relicto histórico. Todavía conserva los hornos de tabaco de aquel tiempo. Allí los indios meregotos trabajaban la agricultura, se alimentaban a través de la caza, la pesca y la recolección de caracoles y prácticamente ellos vivían en una forma sedentaria. Las aguas estaban muy retiradas y recuerden ustedes que todos los pueblos civilizados del mundo occidental, por lo menos Egipto, Mesopotamia, esos pueblos crecieron al orillo de los grandes ríos. Bueno, el agua está considerado como un elemento de subsistencia vital y los indios tenían que trasladarse de muy lejos. Cuando viene la mudanza, el proceso migratorio de los indios hacia las sabanas del Empalao, el río le quedaba más cerca. Y comienza prácticamente el conquistador español a enseñarle la parte agrícola y por un lado la conquista y la colonia que nos permitieron a nosotros, pues a través de España, vinieron a conquistar los indios a través del látigo y a través de la cruz. Según comenta un Miguel de Unamuno, que América había que conquistarla a cristazos,
y Cagua es una parte de América, es una parte de Venezuela, una parte de Aragua. Entonces no escapó a toda esta serie de patrones de conducta que instaló el gobierno español. Estando los indios, aquellos que no interpretaban la religión cristiana, que no querían pues que le destruyeran sus ídolos y sus mitos, sus indias, esos fueron empalados. Por eso es que este cerro tiene un nombre que le llaman el Cerro del Empalado, porque ahí existió prácticamente lo que se llama el empalamiento de los indios meregotos. Dadas estas circunstancias, este pueblo fue creciendo en la medida en que el Cagua se fue transformando. Su primer núcleo inicial de formación, lo que nosotros los historiadores llamamos el cuadrilátero histórico, es prácticamente el centro, lo que constituye la Plaza Sucre de Cagua. En la Plaza Sucre de Cagua, ahí prácticamente comienza a formarse el núcleo de formación geohistórica. ¿Cuál es ese núcleo? Ese núcleo inicial de formación geohistórica es la iglesia. Ahí se forma la iglesia, que era la casa de Dios, porque los conquistadores y los colonizadores españoles vinieron con eso, a instalar primero las iglesias para la cristiandad de los pueblos. Y Cagua no escapó pues a esa normativa impuesta por el conquistador español. En la medida que transcurren los tiempos, se estructura la Plaza Sucre, al frente la iglesia, luego tardamos muchos años nos encontramos con el dispensario, que era prácticamente donde los niños nacían, el mercado popular del pueblo, que era donde acudía la gente pues, a comprar sus alimentos, la prefectura y la policía para organizar el orden público. Eso transcurrieron años en que fue pues, prácticamente toda esta serie de instituciones programadas pues, prácticamente por la corona española, dieron motivo a su núcleo. En ese núcleo también podemos nosotros decir de que existen calles de una verdadera importancia geoeconómica. Por lo menos la calle Real, que le llaman la calle Bolívar, esa fue una calle sumamente importante. Primero, porque ahí se instalaron los grandes negocios de la Cagua colonial. En esa calle estaba ubicado lo que se llamaba el primer aserradero que tuvo este pueblo, el aserradero de los hermanos Toros. Ahí también es donde se va levantando prácticamente la mal llamada Casa Guipuzcoana, porque la Casa Guipuzcoana no existió en este pueblo. Esa es una casa que se llama la Casa de Alto, porque la construyeron en base a que sobresaliera por sobre todas las casas que estaban alrededor de la periferia del pueblo. Y fíjense ustedes, aquí también existió lo que se llama el Torreón. ¿Qué era el Torreón? El Torreón era un relicto histórico colonial donde se fraguaba las tablas de madera, porque el aserradero lo tenían al frente. Lógicamente, y por analogía histórica, esas tablas iban a unos tanques para que perdiera peso. El silo de cereales, que llamamos nosotros, algunos le dicen el molino de piedra. Ahí no se molió piedra, señores, ahí se molió, fueron cereales que venían de los cultivos coloniales a ser molidos allí y luego pasados a la Casa de Alto, donde en la Casa de Alto se procesaba el cereal y luego se vendían a los pueblos cercanos a Cagua, como Turmero, La Victoria, San Mateo, Villa de Cura. Pero esa fue una casa comercial. Este pueblo, en la medida que transcurre sus tiempos históricos y dado su núcleo inicial de formación, que ya nosotros lo hemos nombrado, comienza su desarrollo prácticamente urbanístico. Lamentablemente, Cagua tenía pues
Sus espacios agrícolas pecuarios eran del sector primario, mucho antes de venir lo que se llama la urbanización y la industrialización. Cagua es un pueblo muy cordial, muy hospitalario, era un pueblo agrícola pecuario, pero en la medida que avanzaron los tiempos, Cagua fue perdiendo esa parte agrícola pecuaria. Y lo que era necesario para aquel momento, para aquella Cagua de hace 30, 40, 50 años, hoy prácticamente todos los cultivos coloniales fueron destruidos por las urbanizaciones, por las viviendas, por las carreteras. Nosotros aquí, este pueblo vivía prácticamente de la cría de animales como ganado, el ganado caballal, el ganado mular, el ganado caprino, el ganado, la crianza de aves domésticas. Pero el desarrollo permitió prácticamente que este pueblo cambiara su imagen geoeconómica. Este era un pueblo agrícola pecuario, ahora prácticamente este es un pueblo industrial, donde las grandes hectáreas de terreno fueron ocupadas por urbanizaciones como Corinza, La Haciendita, El Carmen, la Ciudadela. Hay nuevos barrios formados en la periferia del entorno de Cagua, como Huete, Ali Primera, La Concordia, Hugo Chávez Frías, Tamborito, La Carpiera, y en fin, todo esto prácticamente le cambió la imagen a este pueblo. Y también de que muchos gobernantes, muchos presidentes del Consejo Municipal, no tuvieron aquella virtud de conservar la parte histórica de nuestro pueblo. Entonces nosotros, para eso, fíjense que el torreón de Cagua fue destruido y eso no se podría aceptar. Fue destruido en tiempos de Navidad y en tiempos prácticamente de Navidad, y utilizaron la noche oscura para irlo destruyendo. Este es un pueblo que ha tenido muchas fortalezas históricas y nosotros tenemos que conservarlas. Actualmente, prácticamente, aquí los alumnos que han venido a las consultas históricas a través del cronista, en la Casa de la Cultura, nosotros nos hemos dado a la tarea de ir organizando las carpetas históricas. Cagua también no ha escapado. Aquí hay muchos. Aquí hay un médico, se llamó Juan Manuel Manso Gorastegui, que fue médico del Libertador. Aquí muchos próceres de la independencia. Lo que pasa es que muchos quedaron en el anonimato y nadie los conoce. Un Miguel Sagarzazo, Juan Manuel Manso Gorastegui son los más nombrados, pero aquí hay más de 5 hombres que estuvieron en las guerras de la independencia. Y aquí mismo, al frente de la Casa de la